Ok, chicos, vamos a empezar en este momento, vamos a continuar con la programación modular. De ella vamos a estudiar qué es programación modular, para qué sirve y cómo se crea un módulo. La programación modular está basada en la técnica de diseño descendente, consiste en dividir el problema original en diversos subproblemas que se pueden resolver por separado, para después recomponer los resultados y obtener una solución. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, supongamos que tenemos un problema. Consiste en dividir el problema original. En este caso, mi problema original sería crear un programa que genere el diagnóstico del paciente. Entonces, esto se debe dividir en diversos subprogramas que me ayudan a resolver por separado el problema principal que tengo. Entonces, del diagnóstico del paciente que necesito resolver, van a surgir ciertos subprogramas que me van a ayudar a resolver el problema principal por separado, ¿verdad? Son subprogramas, son módulos que voy a crear para poder resolver el problema principal que tengo. ¿Para qué sirve la programación modular? En primer lugar, para ayudarnos a organizar el código, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con un código organizado, pues es muchísimo más fácil poder resolver los problemas. A la hora de que se te presente algún inconveniente, vas a poder identificar dónde se está generando el inconveniente presentado. Como segundo lugar, nos permite reutilizar la solución obtenida para otra parte del programa o en un programa distinto. A eso le llamamos reutilización de código. Cuando programamos modularmente, nos sirve para reutilizar ese código en otros subprogramas, en otros programas o en un programa distinto, en el mismo programa o en un programa distinto. Cada módulo se codifica dentro del programa como un subprograma. Es una sección de código independiente que realiza una tarea específica dentro del programa que estamos realizando. Cuando programamos modularmente, hay que saber distinguir dos aspectos que son fundamentales en esta programación. Lo primero es definir el subprograma. ¿A qué refiere eso? Bueno, a que debemos especificar parámetros de entrada y salida, que esto no es más que variables que me van a permitir que fluyan los datos o que fluyan la información, bien sea información de entrada o información que queremos mostrar. Y las sentencias del subprograma. Como primer lugar, o como primer aspecto fundamental, debemos definir nuestro subprograma o nuestro módulo. En segundo paso segundo aspecto fundamental, debemos hacer la llamada de ese subprograma. Nosotros si definimos el subprograma o el módulo en el que estamos trabajando, debemos también hacer la llamada de ese programa. En caso de que usted defina el subprograma, pero no hace la llamada del módulo, entonces el lenguaje de programación no va a mostrar ningún resultado porque no le estamos haciendo la llamada al mismo. Esto significa, cuando hacemos la llamada al subprograma, significa que le estamos dando una sentencia que le pasa el control del programa al subprograma. O sea, yo le estoy dando una sentencia para que él me ayude a resolver lo que está dentro del programa principal. Cuando el subprograma acaba su ejecución, el control vuelve a la sentencia a la siguiente llamada. Ajá. Entonces usted dirá, profesora, esa teoría es muy chévere. En la teoría se logra entender muchas cosas, pero ¿cómo hacemos eso en la práctica? Bueno, vamos a verlo en nuestro lenguaje de programación, que el que estamos estudiando es el lenguaje de programación Python.
En todo lenguaje de programación, nosotros debemos, o en todas las programación, cuando vamos a programar de forma modular, esto es lo más importante. Estos dos aspectos fundamentales son lo más importante. Primero debemos hacer la definición del programa y luego la llamada del programa para que podamos visualizar qué es lo que estamos realizando. Entonces vamos a abrir un documento nuevo para que ustedes puedan visualizar qué es lo que les quiero decir con los dos aspectos fundamentales. Guardamos nuestro documento, vamos a ponerle programación modular .py. Recuerden que el lenguaje pues me exige que debo colocar la extensión .py para que él pueda reconocer que estamos hablando ese lenguaje. Cuando voy a comenzar a programar modularmente, existe una sintaxis. En todos los lenguajes de programación existe una sintaxis. En el que estamos estudiando, que es el Python, este lenguaje me dice que yo debo primero invocar un método o una función que se llama def, que es la que le dice a mi lenguaje de programación que voy a comenzar a crear una función o voy a comenzar a crear un módulo que me va a ayudar a resolver un problema. Entonces, con la palabra def, luego vamos a agregar el nombre del módulo, dos paréntesis, que es donde vamos a ingresar los parámetros de entrada o parámetros de salida. Luego dos puntos, que significa que dentro de esta función que acabo de definir, voy a comenzar a crear una serie de instrucciones dependiendo del algoritmo que me estén dando. Una vez, cuando hablamos del primer aspecto fundamental a la hora de declarar o a la hora de realizar una función o un módulo o un subprograma, estamos hablando, cuando hablamos de definir, el primer aspecto es definir el subprograma. Esta es la forma como yo la defino. O sea, estoy declarando mi función. Python me está entendiendo que estoy creando una función porque utilizo la palabra reservada def y le voy a crear un módulo o le voy a colocar el nombre a mi módulo con los parámetros que así lo requieran. Más adelante vamos a hablar sobre estas variables que van dentro del parámetro, porque en un subprograma, en un módulo o en una función pueden haber 0 o más parámetros. Entonces, esta es la forma de definirlo, el primer aspecto fundamental. El segundo es realizar el llamado de la función. Entonces, aquí está, dentro de estos paréntesis vamos a colocar los parámetros de entrada que existen, o si no existen, pues simplemente no se colocan. Pero esta es la forma como yo defino mi subprograma y luego hago el llamado de el subprograma. Si yo realizo un módulo, ojo, a esto le puedo llamar subprograma, le puedo llamar módulo, le puedo llamar función. Si yo realizo un módulo la cual tiene unas instrucciones que hace cierto trabajo o me resuelve cierto problema y no hago la llamada o no cumplo con el segundo aspecto fundamental, a la hora de ejecutar, a la hora de compilar o de ejecutar mi programa, él no me va a mostrar ningún resultado. ¿Por qué? Porque yo no estoy no estoy llamando a esa función que acabo de crear. Y ella simplemente está allí para cualquier otro momento en que quiera ser llamada o simplemente para utilizarla en cualquier otro lugar.
pero si no hago la llamada, pues no vamos a poder visualizar lo que hay dentro de esa función. Ok, esta es la sintaxis como Python, cómo debemos declarar y hacer el llamado a una función. Pero vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de cómo haríamos una función. Supongamos que, por acá tengo un ejercicio, supongamos que se necesita una calculadora. Mi programa principal es una calculadora. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo acá de lo que quiere el usuario. Supongamos que el usuario quiere una calculadora. Entonces, mi programa principal se llama calculadora. Pero ¿qué hay detrás de una calculadora? ¿Qué es una calculadora? Bueno, debemos saber que ella hace operaciones matemáticas, como suma, vamos a ponerla más pequeña, copiamos y pegamos aquí, ella resta, ella multiplica, divide. Bueno, estas son las cuatro funciones o las cuatro funciones aritméticas básicas que hace una calculadora. Bueno, ¿qué es lo que quiere el usuario? Quiere que realicemos un programa que se llame calculadora que haga estas funciones que están acá. Funciones que están acá. Esto es lo que quiere que haga el usuario, ¿verdad? Entonces, mi programa principal sería la calculadora, pero de esa calculadora, si yo voy a programar modularmente, voy a crear 4 funciones que me permitan resolver mi problema principal. Entonces la calculadora se me divide en 4 subprogramas, en 4 subrutinas o en 4 funciones que por separado me van a ayudar a resolver mi problema. Pero ¿cómo llevo esto a la programación? Bueno, vamos a ver cómo hago para resolver este problema que me están diciendo que debo realizar.